Tomemos la idea. No sé si Karina ya nos escucha. ¿Nos está escuchando, Karina? Sí, lo escucho muy bajo, Karina. así que voy a hacer todo un esfuerzo para poder que tengamos una Karina, comunicación fluida. gracias por contactarnos. Estamos aquí con Carlos Gajardo, ex fiscal, abogado, y hablábamos respecto de la incompatibilidad de la defensa. Carlos, desarrollémoselo bien para que ella pueda comprender y responder. Karina, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Por supuesto que esta es una causa compleja, ¿no es cierto? Los antecedentes ustedes lo acaban de conocer, no tenían todas estas declaraciones previamente, así que de alguna manera también están conociéndolos más o menos en este momento. ¿Te parece que van a evaluar ustedes una posible incompatibilidad de defensas, atendido que la Fiscalía ha hecho imputaciones distintas para tus tres representados? ¿Cómo lo ves eso? Si es posible efectivamente defenderlo a los tres tú misma, si es que la Fiscalía está indicando que hay participaciones tan distintas, ¿no? Dice uno es el autor y los otros dos estuvieron ahí, no actuaron, digamos, hubo omisión, cosa que también reconoce el juez. ¿Cómo ves eso? Bueno, mira, claramente uno pudiera pensarlo si es que no nosotros criticáramos desde dónde se obtiene la información para poder afirmar algo así. Lo cierto es que nosotros seguimos manteniendo lo que siempre se ha dicho respecto de lo que sucedió y cómo se pierde, Julia, y que se pierde el viernes durante la mañana, que va al Fundo Las Frit con una persona y que cuando se le va a buscar el día domingo para almorzar, esa persona indica que Julia habría salido a buscar sus animales y no habría vuelto. En ese lugar que nosotros decimos que se perdió, ahí se encontró restos sanguíneos y hay un informe pericial genético que dice que hay restos sanguíneos de Julia y no han habido explicaciones respecto de ello. Ahora, los antecedentes que hay y que se indican, la participación de Javier, de Janet y de Pablo, son un testimonio con identidad reservada y un testimonio de un coimputado que entrega su testimonio antes de la audiencia de formalización, aún habiendo estado el día anterior con un juez y con abogado, pudiendo haber entregado su testimonio en audiencia. No lo hace en audiencia, sino que lo hace en horas de la mañana, subrepticiamente, sin ningún abogado defensor presente. Evidentemente, esa calidad de prueba que no está confirmada con absolutamente ningún otro antecedente nos parece que no es suficiente, por eso creemos, ¿Karina? Y yo sigo manteniendo la inocencia de mis tres representados. Sí, sé que nos está escuchando bajo, pero vamos a tratar ahí de generar el diálogo. Sí, Karina Andrea Aristegui acá. Lo que pasa es que usted ahí está planteando un cuestionamiento respecto a uno de los testimonios que hay en este caso, pero lo que presentaba ayer el Ministerio Público en la audiencia era bastante más que eso. Tiene que ver con otras declaraciones, con antecedentes de violencia intrafamiliar. ¿Usted sigue creyendo que Javier Troncoso en particular es inocente, que no tuvo participación en la muerte de Julia Chuñil? A ver, lo que presenta el Ministerio Público yo creo que fue bastante mediático, ya hartas buenas cuñas, bastante pirotécnico, pero en la práctica no es así. En la práctica, en los hechos, el juez dijo que no se comprobó este maltrato habitual. ¿Por qué? Porque no hay ningún antecedente. Ellos nombraron y pusieron una tabla ya diseñada con inteligencia artificial respecto de supuestas causas que habrían en contra de la familia, y yo revisé cada uno de esos RIT y RUT, y ahí sabe el colega Gajardo que uno puede revisar cuáles son los antecedentes directos y qué pasó con esas causas, y no había ninguna causa de que hablara de violencia intrafamiliar con Javier. Usted dice que no hay antecedentes de violencia intrafamiliar de Javier hacia Julia Chuñil, hacia Janet Troncoso, hacia sus otros hermanos o entre el otro hermano, incluso el que está en estos momentos cumpliendo una condena por homicidio, porque ahí sí hay muchos testimonios. Es que mira, ahí hay un error, porque no hay ningún hermano que esté cumpliendo condena. El hermano ya cumplió, y respecto de él son los antecedentes de violencia. Entiendo, pero hay un hermano que cumplió una condena por homicidio y del cual, de acuerdo a los antecedentes que se maneja, también habían situaciones de violencia. Es decir, hay un contexto de violencia intrafamiliar que se relata de parte de muchas personas. No hay un contexto de violencia intrafamiliar, y quiero ser súper claro con eso, y se acaba de decir en la resolución que no se comprobó ningún contexto de violencia intrafamiliar, porque todos los antecedentes que entregaron de supuestas causas, yo lo dije en la audiencia, las causas no había ninguna que involucrara a alguno de mis representados, eran de el otro hijo, y de ese otro hijo era que había problemas, de ese hijo que no estaba cuando ella desapareció porque estaba cumpliendo. Entonces, seamos rigurosos. Y la declaración de la propia Julia Chuñil a gente que participaba del mismo culto en una iglesia, se habla de 15 personas que estuvieron presentes cuando ella daba cuenta de que tenía temor y que se sentía amenazada por Javier.
¿O por uno de sus hijos? No dijo que se sentía amenazada por Javier, dijo que se sentía amenazada por un hijo. Entonces, usted dice que el no hijo es de ese hijo es que yo no lo digo, lo dicen los antecedentes. Los antecedentes tienen que ser correctos. Entonces nosotros podemos interpretar de cualquier manera cualquier antecedente, pero por ejemplo, si a usted le quieren decir que en su casa hay violencia intrafamiliar, no es que alguien diga algo al aire, tiene que ser algo concreto. Es que no es una persona. Cuando hay un testimonio de la propia víctima dando cuenta del temor que sentía, es algo que es atendible, abogado. No es un testimonio de la propia víctima. Es de la propia víctima. Es un testimonio de otras personas que dicen que ella dijo. Sí, Karina, pero es un testimonio de 15 personas. Sí. Es un testimonio de oídas, de acuerdo, pero de 15 personas que dicen... No son 15 personas. Bueno, eso es... más de 10. No es riguroso. Pero Karina, no son más de 10. No son vayamos... 3 personas. No, es que yo quiero ser rigurosa. Yo me leí la carpeta de investigación y yo no voy a estar aquí dándome tiempo para conversar con ustedes y declarando mentiras. Bien. En la carpeta de investigación lo que ella dice es que primero que se sentía amenazada. Habían 3, 4 personas que decían eso. Hubieron 3 o 4 que dijeron que se sentía amenazada por un hijo. Bien. Y hay un testigo de los 15 que dice que podría haber sido Javier. Ya, está bien, Karina, está bien, pero concedamos entonces que podemos dar por válido que eso sucedió, que ella dice que se sentía amenazada por un hijo. Claro. Eso es una situación de violencia intrafamiliar, pues no veo cómo lo puedes poner en duda. Y yo no estoy negando eso, yo estoy diciendo que las relaciones de violencia que habían dentro era con el otro hijo. Eso es lo que yo estoy perfecto, diciendo. Pero damos por cierto que hay una situación de violencia intrafamiliar con uno de sus hijos. Y lo otro que también el juez, no solo la fiscalía, ¿no? El juez dio por cierto, provisoriamente en esta etapa, fue que esta tesis de que los hermanos se habrían enterado tan tardíamente el domingo de la desaparición no es tal. Y para eso son varios testimonios que se dieron por acreditado esto, ¿no? No solo el del yerno, que es importante, que dice que presencia esta pelea con el señor de 90 años, el denominado Chico Estéreo, el propio señor de 90 años también reconoce esa pelea en esas circunstancias. Una tercera persona, la testigo reservada 3, una mujer, también da cuenta de esa pelea y además vecinos de Huinchaco que también esa noche escuchan situación de violencia en esa casa. Y además, este es el quinto elemento me parece, el testigo que dice que ve el viernes 8, el día 8 de noviembre a Julia Chuñil con Flavio en la carreta de bueyes. O sea, todo eso desmiente la versión que dan tus representados de que ella habría desaparecido en la mañana del día 8, ¿no? Sí, por eso el juez decreta la prisión preventiva, que además tú dijiste que te estabas conforme con la resolución, ¿no? En cuanto a que había hecho esta distinción. Pero son varios testimonios. Yo entiendo que uno puede ir cuestionando uno por uno, pero son al menos 4 o 5 testimonios que de alguna manera asientan esta tesis de la Fiscalía de que el 8 de noviembre, ¿no es cierto?, del 2024, Julia Chuñil estaba en la casa y no, como dicen los hermanos, que andaba en el campo cuidando los animales. Sí, efectivamente, bueno, respecto de eso son el testimonio con identidad reservada, un testimonio de una persona sin abogado, una persona que la que denuncia específicamente este supuesto robo con intimidación nos da una fecha de los hechos sucedidos, pero bueno, yo creo que también son análisis que se van a dar más adelante con el desarrollo de la causa, que evidentemente en una discusión así más superflua que tiene que ver con las medidas cautelares uno no puede ingresar tanta información, pero la carpeta de investigación lleva 1 año, ya yo la conozco desde abril, y ciertamente que hay otros testimonios que no se dieron a conocer respecto de que confirman también la tesis de la familia. Entonces, y no solamente testimonio, yo creo que lo más importante es que aquí nosotros tenemos prueba pericial química que confirma que hay sangre de Julia Chuñil en el lugar donde dice la familia que se perdió. Y respecto de eso, no escuchamos ninguna respuesta de parte de la Fiscalía. ¿Por qué llegó sangre ahí entonces si ellos dicen que supuestamente habría fallecido en otro lugar? Bien, pero Karina, entonces ustedes insisten con esa tesis de que ella se fue el 8 en la mañana a cuidar los animales, a pesar de que están todos estos otros testimonios que dicen que ella el 8 a las 23 horas estaba en su casa. Es que hay otros testimonios también que no se han dado a conocer que dicen que ella se fue para allá.
Entonces eso también se va a ir viendo cuando sigamos con las discusiones y desarrollando el caso. Y la pregunta que te hacía inicialmente, Karina, porque estamos de acuerdo que el caso es muy complejo, ¿no? ¿Te parece que es compatible defender a los 3 hermanos a la vez? ¿Vas a evaluar esa situación? Yo creo que uno siempre está evaluando las causas, la mejor manera de que se le respeten el debido proceso a todos sus defendidos. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, por supuesto que siempre, cada día, nos vamos a replantear cuál es la mejor manera de que ellos sean de mejor forma representados. Perfecto. Abogada, 2 preguntas. ¿Cuál es, para dejarlo bien claro a la gente que nos está viendo, la tesis de la familia? Que usted dice que va a haber otros antecedentes que van confirmando la tesis de la familia. ¿Cuál es esa tesis? Miren, la última persona que estuvo con Julia Echuñil es una persona que ha cambiado de declaración en numerosas oportunidades. Eso yo creo que es muy importante que se sepa, porque ella también ha sido investigada, pero no suficientemente. Y esa persona fue la que partió con Julia al lugar, al refugio del Fundo Las Frit, que ella declara que eso sucedió, lo declara ella una vez, después cambia de declaraciones, y que en ese lugar Julia sale a buscar sus animales hacia el monte. Ya es un lugar bien boscoso, yo lo conozco, y que luego de eso ella no vuelve. También ella declara de que alguien fue a buscar a Julia a ese lugar esa noche, que llegó en una camioneta y que luego de esa no lo vio más. ¿Quién declara eso? La misma persona que estuvo la última vez con Julia Echuñil y que fue imputada en su momento, ella declara eso, ya ha cambiado la información. Y ella estuvo la última vez con Julia en ese lugar donde se encontró sangre. Ya, entonces, no se olviden de eso, porque creo que es muy importante y muy relevante lo que ahí aconteció en ese lugar y que no se ha investigado suficientemente. Porque las evidencias científicas dicen que Julia Echuñil estuvo ahí y hay sangre. ¿Abogada? Y muestras de sangre grandes. Perdón, una pregunta, porque usted acaba de cuestionar una serie de testimonios que hay en relación a la tesis que tiene el Ministerio Público. Pero, ¿por qué habría que creer entonces en este testimonio que usted está mencionando recién y que daría cuenta de que se confirmaría la tesis de la familia? Es decir, ¿por qué en el caso de las pruebas que plantea el Ministerio Público usted las cuestiona y en el caso de este testimonio usted lo da por acreditado? Sí, bueno, aquí yo no puedo conversarles todo porque hay ciertas restricciones respecto de las reservas de identidad de los testigos. Lo único que les puedo decir es que pongan ojo con eso, que la última persona que estuvo con Julia Echuñil estuvo en un lugar donde luego se encontraron evidencias científicas de sangre. Luego podremos conversar más, pero mientras yo tenga restricciones respecto de los nombres de los testigos no les puedo dar más luces respecto de aquello. Y las pruebas de sangre, las pruebas científicas, las pruebas de sangre que se encontraron de su defendido, ¿a usted no le dicen nada? ¿O no sería una prueba también respecto a alguna acción que ocurrió allí en la casa de Julia Echuñil? Es que la prueba de sangre que se encontró respecto de mi representado es en una carreta, en una astilla de una carreta. Entonces no tiene ninguna relación con, o sea, ni siquiera lo colocan en el lugar. Abogada, Eduardo, por acá. Eso que ¿ustedes escucharon algún peritaje que nombrara al Ministerio Público? Ninguno. Sí. Ya me tengo que ir porque Carlos tengo que ir. Sí, Carlos tenía una última pregunta. Carlos, sí, perdón. No, ¿cómo aprecias tú? Porque esto seguramente va a ser apelado el día de mañana o el día lunes, ¿no? Probablemente en la Corte de Apelaciones. Hay una posibilidad importante, por supuesto, que se revoque y se ordene la prisión preventiva de los 3 imputados, ¿no? O puede confirmarse, obviamente son las posibilidades. ¿Cómo aprecias tú? ¿Cómo ves, avisora el panorama de lo que puede pasar en la Corte de Apelaciones, que en general siempre tienen criterios un poquito más estrictos, más rigurosos, ¿no es cierto? Bueno, ahí también que la sociedad que no conoce cómo funcionan los procesos sepa que la Corte escucha menos de 5 o 10 minutos de lo que aquí se expuso. Aquí estuvimos muchas horas escuchando las exposiciones de las evidencias, por lo cual creo que también la Corte debe valorar en virtud de la resolución del juez, y si la resolución del juez se encuentra acorde a derecho, que me parece que fue muy riguroso en dar cuenta de todos los antecedentes que se expusieron por un lado y por el otro para poder llegar a su conclusión, entonces si esa resolución está conforme a derecho debieran confirmarla. Eso es lo que esperamos. Sí, Karina,
Muchas gracias. Karina, lo último. Mucho gusto. A propósito de lo que mencionabas de la situación de violencia, ¿es correcto este dato o tú lo pusiste en cuestión, no lo entendí bien, de que habían habido 3 homicidios en los últimos 20 años en el lugar donde Julia Chuñil fue testigo en 2 de ellos? O sea, que la Fiscalía Mira, qué importante lo que me preguntas, porque uno de los homicidios ni siquiera vivía la familia ahí y por eso yo ni siquiera me refería a eso, pero en el otro... Ese es del año 2001, ¿no? Pero la Fiscalía dice que fue testigo Julia Chuñil en ese homicidio, el 2001. No, ese es el del hijo. Y ahí es donde ella lo que realiza fue entregar a su propio hijo, declarar en el juicio. De hecho, el hijo se dio a la fuga y fue el propio Javier Troncoso que lo encontró y lo entregó a la policía. Eso da cuenta también de un contexto de personas que aun cuando un miembro familiar ha cometido un delito, lo que hicieron fue entregarlo. Entonces también es importante mirarlo en ese contexto. Ahora sí que me tengo que ir. Gracias, Karina. Gracias, abogada. La abogada Adiós, Karina Riquelme, abogada de los 3 hijos de Julia Chuñil, abogada de los 3 hijos hasta ahora, porque ella misma planteaba que, bueno, ante la pregunta que tú le hacías, Carlos, siempre se está reevaluando la posibilidad, considerando que hay un escenario distinto para Javier Troncoso, de quien se decreta esta prisión preventiva, porque se da por acreditados los indicios que lo dejarían a él como el autor material del homicidio o parricidio, en este caso de Julia Chuñil, y la situación de los otros 2 hermanos, que son Pablo San Martín y Janet Troncoso, quienes hasta ahora quedarían, si es que la Corte de Apelaciones de Valdivia no dice el contrario, con arresto domiciliario total y arraigo nacional, porque de ellos lo que se presenta como indicios es que habría habido ahí una infracción desde el punto de vista de la omisión del actuar. Ellos como hijos debieran haber intervenido para evitar la muerte de su madre, pero no está absolutamente acreditado el cómo ellos podrían haberlo hecho. Ahora, yo creo que está claro, Andrea, ¿no es cierto?, que la participación de ellos es distinta. O sea, estamos todos de acuerdo, ¿no? Desde la Fiscalía, la Defensa, el juez, todos dicen es distinto. Hay uno que se le imputa como autor material, ¿no es cierto?, que físicamente, con sus propias manos, finalmente comete el crimen. Y 2 otros hermanos que no actúan, no defienden a la madre, no denuncian el hecho y después habrían ayudado a encubrirlo. Yo creo que esas 2 situaciones jurídicamente son interpretadas de un modo distinto. La Fiscalía dice, ellos también son autores, son coautores por omisión, y el juez dice, mire, eso no es coautoría, quizás pueda ser encubrimiento y por lo tanto yo hago la diferencia. Eso finalmente es una disputa jurídica de derecho que debiera zanjar preliminarmente la Corte de Apelaciones, como digo, mañana o el día lunes cuando conozca